Plazo en saludarlos, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Daniel Martín López, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el CEAP de San José del Guaviare. Para corroborar la información, presento mi documento de identidad. El día de hoy me dispongo a presentar la sustentación del punto 1 de la tarea número 1 del curso de Física Electrónica, Introducción al análisis de circuitos resistivos, en el cual se nos solicita sustentar a través de unos conceptos fundamentales, como lo es la resistividad, la densidad de corriente, el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y dar respuesta a una pregunta problematizadora. Vamos a iniciar viendo un concepto de qué es la resistividad. Nos dice que la resistividad es la medida de la facilidad con que los electrones viajan a través de cierto material, en razón que es el cociente de campo eléctrico, V sobre M, y la densidad de corriente que fluye en el material, amperios sobre metro al cuadrado. Las dimensiones de ρ son ohmios por metro. Aunque a menudo se emplean prefijos métricos, también nos dice que todo material tiene una diferente resistividad inherente que depende de la temperatura. En otras palabras, es la medida o es la forma en que podemos medir la facilidad o la resistencia que tienen algunos materiales para el paso de la corriente o de los electrones. Densidad de corriente. En esta parte tenemos que comprender qué es la corriente o la intensidad de corriente, la cual es definida como el flujo de la densidad de corriente, es decir, la cantidad de carga que fluye a través de una sección del conductor en una unidad de tiempo. Por otro lado, la densidad de corriente es una medida de lo que ocurre en cada punto. Como podemos observar en esta gráfica, tenemos un punto que nos muestra si las cargas se están moviendo o no y hacia dónde lo hacen. La densidad de corriente es la magnitud que mide el movimiento promedio de las cargas en un material. Se puede decir que a mayor carga, mayor densidad. Igualmente también se puede decir que entre más movimiento se presente, mayor densidad. Para definirla, se toma un elemento de volumen situado en un punto vector de R y se calcula el promedio del producto de las cargas por la velocidad. Como podemos observar, nos muestra la cantidad de protones y electrones que se encuentran en este material, y asimismo la densidad lo que hace es medir la cantidad de cargas que se encuentran en cierto punto, si se presentan en movimiento o no y hacia qué dirección toman. Potencial eléctrico. Este es interpretado como la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o una fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones en un conductor. Si bien podemos decir que los polos opuestos se atraen, igualmente como los similares se repulsan, entonces esto trata el potencial eléctrico. Vamos a ver con lo que es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se denomina, la podemos encontrar representada por la sigla FEM, se le denomina a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica, y para ello se necesita la existencia de una diferencial de potencia entre los dos puntos o polos, uno negativo y otro positivo, de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Como podemos observar aquí en la gráfica, en este dispositivo de suministro de corriente es la batería. Tenemos unos polos positivos y un polo negativo, el cual tiene una diferencial de potencia y hace que estos se distribuyan a través del circuito hasta encontrarse en los otros polos. El circuito de por sí tiene que estar cerrado para que haya el proceso. En este caso tenemos
esta batería como suministro, pero también podemos encontrar diferentes dispositivos que nos ejerzan el mismo fuente. La pregunta problematizadora que correspondió fue: ¿pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Justifica la respuesta. La respuesta a esta pregunta es no, porque si bien observamos, la corriente eléctrica se debe al movimiento que hay en electrones o protones mediante el circuito. Al no haber o al encontrarse en las cargas en reposo, no se puede notar una corriente eléctrica como tal. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.